Gracias, mi querida señora Doris, muy amable. Igual para mí, y un saludo también para todos nuestros queridos asistentes a esta charla del día de hoy, que es como una introducción realmente al curso que se realizará la última semana del mes sobre programación neurolingüística para los profesionales de la salud. Lo que pasa es que estamos iniciando este año, diríamos pues, por el motor ejecutivo, porque nuestro cerebro, con nuestra mente, pues son los quienes van a orientar, a dirigir nuestra vida. Y en consecuencia, si es que este año, 2023, queremos que sea mejor que el anterior, tenemos que saber qué cualidades, qué capacidades, qué actividades vamos a realizar diferente o que tenemos incorporado ya o que debemos de incorporar para estar viviendo mejor, para que no sea solamente un solo saludo, no que pases un feliz año, etcétera, sino que uno sepa que efectivamente va a tener la capacidad y la posibilidad de vivir un mejor año 2023. Así es que bienvenidos a este nuevo año y empecemos así, sabiendo que utilizando nuestras capacidades mentales podemos estar realizando la vida que queremos. O sea, verdaderamente nuestra calidad de vida depende de nuestra calidad de pensamientos. Pensamientos de calidad van a dar una buena calidad de vida. Si tus pensamientos son de tensión, de estrés, de rabia, de odio, etcétera, pues eso te va a enfermar y tu vida, lógicamente, va a ser de una calidad inferior. ¿Listo? Entonces, esta clase introductoria tiene por objeto pues que tomemos conciencia que más del 85% de las enfermedades físicas tienen su origen a nivel emocional. O sea, el cáncer se ve, pues está en el cuerpo físico, la diabetes está en el cuerpo físico, todas las enfermedades allí a ese nivel, pero su origen es de tipo emocional, por emociones mal canalizadas. Entonces, para eso es que vamos a utilizar los conocimientos de la programación neurolingüística con sus técnicas, que son las que nos van a ayudar a solucionarlo para poder eliminar toda esa basura psicológica que en la programación se lo llama como virus mentales. Entonces, la programación neurolingüística nos da la capacidad de acceder al ilimitado poder de la mente inconsciente y de esa manera poder transformar nuestra vida. Las emociones inadecuadamente gestionadas derivan en problemas de salud en un 100%. Ya la propia Organización Mundial de la Salud reconoce las enfermedades psicosomáticas en un porcentaje de más de 85% de enfermedades en donde hay este problema emocional. Ello nos impide lograr resultados en todo nivel, tanto en la salud como tener éxito, disfrutar de la actividad que uno hace, vivir sano, tener un buen amor, disfrutar de cada una de las cosas, tener éxito, dinero, amor, etc. Son dos los motivos por los cuales se manejan inadecuadamente las emociones. ¿Por qué es que no podemos manejar adecuadamente las emociones? Uno, en primer lugar, es el estrés. El estrés. Nos estresamos de todo. La gente, ay, estoy estresada por el trabajo, porque no tengo dinero, por mis hijos, por mi familia, etcétera. O sea, estrés, estrés, estrés. Las personas se fijan en el estrés y no se dan ninguna otra opción. Y en segundo lugar, pues por la falta de perdón. Este es otro aspecto muy grande, muy amplio, que lamentablemente las personas no saben perdonar. Cuando más dicen ya lo perdoné, pero sencillamente cuando se refieren de nuevo al problema,
se da con que comienzan a llorar, a sufrir, etcétera. Entonces significa que no lo perdonaste. Muy bien. Entonces, el estrés es un veneno. Cuando estás estresado, porque pues sencillamente no tienes dinero, de repente desde las necesidades básicas, para comprar tus alimentos o para transportarte, irte aunque sea en un micro, o pagar tu renta, o pagar los alquileres, o el colegio de los hijos, la universidad, hacer un viaje, etcétera. O sea, falta ese contexto. ¿Y qué pasa? Que por estrés, ese estrés te genera un químico que es un veneno, que es el cortisol. Y entonces cuando este cortisol va por la sangre, a órgano que llega, pues sencillamente lo malogra, le hace daño. Entonces, los órganos, por esta llegada permanente que se va produciendo de cortisol, se afectan y ahí empiezan los problemas. Entonces, comienzas que tienes problemas a nivel del riñón, tienes problemas a nivel del hígado, o tienes problemas a nivel de los pulmones, del corazón, de cualquier órgano. Y la medicina oficial, pues sencillamente se enfoca equivocadamente en el problema. Porque allí en donde está la manifestación, no está el origen. Por eso la medicina oficial se encarga de la enfermedad, de querer desaparecer la enfermedad, que lo puede hacer por un tiempo seguramente y después vuelta va a regresar. Porque ahí donde va a encontrar el problema, la manifestación en el cuerpo físico, ya no es el origen, son las consecuencias. Y tenemos que ir pues descubriendo cuál es el problema por el cual tenemos un problema o un padecimiento en alguno de los órganos de nuestra economía corporal. Y luego las personas preguntan, ¿y cómo hago para ayudar a mi mamá, a mi papá, o ayudarme a mí o a un vecino, etcétera, que tiene problemas en el riñón, en el hígado, en el estómago, etcétera? Y sencillamente, pues que no hay técnicas para el riñón, para tratar la vesícula, la vejiga, el corazón, etcétera, porque sencillamente la PNL no tiene técnicas para las enfermedades, ¿me entienden? Cualquier problema de tipo emocional, mental e incluso transgeneracional puede estar determinando uno u otro problema en cualquiera de los órganos de acuerdo pues a la habilidad que pueda tener un órgano determinado para que acoja por allí la manifestación de ese problema. Partimos del precepto que la enfermedad en realidad no es un enemigo nuestro, es un mensajero. Fíjense, la enfermedad viene como un mensaje de nuestro inconsciente, que algo no está bien, que algo tenemos que estar modificando. De manera que si logramos entender el mensaje del inconsciente y trabajamos en el mensaje, pues sencillamente la enfermedad va a desaparecer. Y fíjense que la mayoría de enfermedades es por estrés. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades tienen dos orígenes básicamente. Uno es un 15% de las enfermedades de tipo infecciosa y el 85% de las enfermedades es de tipo degenerativa. Ven, por esa presencia del cortisol que está allí permanentemente malogrando y malogrando al órgano hasta que termina pues verdaderamente por malograrlo y por tener ya manifestaciones de tipo física. Entonces, cuando no consigues tus metas y no logras los propósitos que quieres empezar a hacer, ¿no? Que empieza a haber un factor principal, porque ya eso que no puedes hacer te genera estrés. Y lo que más estrés genera, pues es el no tener dinero. Eso también está estadísticamente comprobado. De repente tú puedes tener a tu mamá enferma y eso te puede generar un estrés. Pero en realidad la causa más frecuente y por años que causa el estrés es la economía,
es la falta de dinero. El otro problema oculto de la falta de salud es la falta de perdón. Algo no perdonado de muchos años, porque, por ejemplo, el cáncer no te da pues de una semana a otra. O sea que ha habido ya una degeneración, un desgaste, un proceso de ir malogrando, disminuyendo progresivamente el funcionamiento del órgano hasta que se da ese problema físico grave muchas veces. Por lo tanto, pues perdona, porque perdonar es clave. Y cuando logras perdonar ya tienes el 100% del problema resuelto. En el curso vamos a estudiar dos técnicas, una que es del Ho'oponopono y otra que es un tratamiento específico que hace la programación neurolingüística de otorgando un perdón. Toda enfermedad en la programación neurolingüística se considera un mensaje del inconsciente para que hagas algo o dejes de hacer algo. Ahí está la esencia. Por eso en la PNL hay una técnica que se llama comunicándote con tu síntoma. Para que el síntoma en el inconsciente te diga para qué está allí en tu vida. ¿Qué es lo que quiere que hagas o qué es lo que quiere que dejes de hacer? George Grodek, contemporáneo de Freud, es el padre de la medicina psicosomática. Y él preguntaba ya al paciente, ¿qué crees que te quiere decir esta enfermedad? ¿O qué sentido tiene esta enfermedad en tu vida? Esta es una pregunta algo chocante, lógicamente, porque el paciente no se esperaba que él haga esta pregunta. Habitualmente uno no se pregunta cuál es el mensaje de esta enfermedad. Más bien maldice la enfermedad, ¿no es cierto? Y quiere de alguna manera terminarlo rápidamente, si es un dolor, alguna cosa, rápidamente terminar y desentenderse de esto, y nunca le da oído sin saber que la enfermedad en realidad no es un castigo, sino que viene para avisarnos que algo no está bien y que tomemos conciencia de las cosas, cómo estamos manejando nuestra vida, y que para poder descubrir qué es lo que me quiere decir. En la programación neurolingüística, pues hay otra técnica que es comunicándote con tu síntoma, y ahí le decimos de qué se trata, para que, qué es lo que quieres que haga o qué es lo que quieres que deje de hacer. Esa es la esencia de encontrar el mensaje del inconsciente que se está manifestando a través de una enfermedad. Entonces, de nuevo acá les digo, el inconsciente no te manda el dolor como castigo, no te manda un cáncer como castigo. Es como que sencillamente, como no entiendes, como no me escuchas, ¿no? Entonces de alguna manera me estás ignorando. Sencillamente por eso es que me hago presente, para que sepas que no estás viviendo tu vida en la forma correcta. Y hasta que de repente el paciente cae gravemente a veces en el hospital, ¿no? Porque al principio el inconsciente manda algunas señales suaves, leves, de algo que quiere que cambie. Pero cuando no cambia una situación, se vuelve fuerte, y allí paras y recién tratas de encontrar el sentido de la enfermedad, de qué es lo que te quiere decir en tu vida. Entonces, pues estás en el hospital, llegan tus amigos a visitarte, y ahí recién tú tomas conciencia y dices, hermano, no hagas lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo. Mira, yo he estado pasando mala noche, he estado muy estresado, he estado tomando mucho, he estado fumando muchos cigarros, etc. Y hasta que me dio
un problema de un ataque al corazón, por ejemplo. Entonces, ahí recién toma conciencia, porque muchas veces las personas pues no toman conciencia de la enfermedad. Ahí está el problema. Por ejemplo, hipotéticamente, pues bueno, una persona hace un fraude a alguien y debido a ese fraude prácticamente lo hace perder todo su dinero. Lógicamente esta persona pues está entre un nivel de rabia y de coraje muy grande. Y ese nivel de rabia y coraje lo ha llevado a desarrollar de repente un cáncer, una diabetes, un problema X, a nivel de los riñones, a nivel del hígado, del corazón, etc. Y por esa situación fuerte, muy fuerte, pues está desembocando de esa manera este problema. Y si no se libera esa energía, si no se otorga el perdón, de seguro que esa circunstancia, por el cortisol que está generando, al paso de los meses o de los años, el organismo se va a dañar por el veneno que le está mandando con el cortisol. Y aunque parezca mentira, pero muchas veces las personas dicen, prefiero morirme, pero no le perdono a este tal por cual, a esta tal por cual, que me ha engañado, que me ha ofendido, que me ha sacado la vuelta, que me ha sido infiel, etc. Y yo no lo perdono. Bueno, lógicamente que uno tiene derecho de elegir en su vida, pero vean ustedes qué es lo que escogen elegir para su vida. Y muchas veces lo que les interesa a las personas es qué técnica uso para quitarme el problema de mis riñones, de mi hígado, de mi corazón, etc. Cuando lo primero que tenemos que hacer es investigar qué quiere decir el problema de los riñones, del corazón, etc. ¿Qué mensajes me está dando este problema del hígado o de los intestinos? Investigar. Eso es lo que uno tiene que ponerse, pues, tomar conciencia de la enfermedad para saber qué es lo que me quiere decir. Una vez que tengo ese mensaje y otorgo el perdón a las personas que me causaron, porque el perdonar te está haciendo generar, el no perdonar te hace generar cortisol todos los días por la rabia y por la ira que te produce por el estrés en el que estás viviendo. El yo inconsciente es el responsable de todo nuestro funcionamiento corporal. Él es el responsable de nuestro cuerpo. Entonces él está viendo que te estás malogrando tus órganos, tus riñones, tu corazón, etc. Y dice, necesito mandarte un mensaje. Ese mensaje de inicio son pequeños dolores, cosas pequeñas, como para que platiques y digas qué quieres que haga o deje de hacer. Entonces, de repente, el inconsciente te está diciendo lo que pasa es que quiero que dejes de estar amarrado a ese problema, que sueltes ese matrimonio o esa relación en la que eres infeliz. Eso es lo que quiero, que ya no estés atorado en el problema, y lo que quiero que hagas es que perdones, ¿no? Que elijas una situación específica dentro de tu vida. Entonces, toda enfermedad y toda curación están fabricadas por tu mente inconsciente. O sea, pues nadie quiere enfermarse a propósito, nadie quiere tener un cáncer a propósito, una leucemia a propósito, nadie quiere tener ningún padecimiento así a propósito. No, es que es el inconsciente. Tampoco no es que el inconsciente sea cruel contigo y te quiera castigar. El inconsciente lo que hace con tu mensaje es decirte, yo sé que tú tienes un plan de vida que cumplir y se te olvidó, pero yo no me he olvidado y necesito crear esta enfermedad como un mensaje para que recuerdes tu plan de vida.
Una vez que asumes el mensaje y perdonas, entonces sencillamente ya tienes tú equilibrado ya este problema de la enfermedad. El inconsciente te quita la enfermedad cuando ya tú asumes el mensaje y perdonas. La enfermedad no ha sido fabricada por ti con tu mente consciente. Ha ocurrido a nivel inconsciente. El inconsciente chequea todo y dice, estás generando cortisol y esto va a hacer que te mueras antes que aprendas a perdonar, entonces te mando la enfermedad como un mensaje. Por eso, toda curación es el resultado de algún tipo de perdón y liberación del estrés. Por eso es que, pues, la curación muchas veces, cuando la persona entiende lo que el mensaje y hace lo que el inconsciente le está pidiendo, sencillamente logra curaciones milagrosas, que podríamos decir. Entonces hay muchos casos de gente con cáncer que han sanado, porque han sabido perdonar al marido infiel o al jefe que lo humilló o al violador que tuvo en la infancia, y entonces la curación proviene de haber perdonado esos eventos del pasado. La técnica de otorgando el perdón es que sencillamente puedo perdonar al que me hizo algo o puedo perdonarme a mí mismo de algo que hice. Existe una correlación directa entre perdonar y sanar. Así de trascendente es eso. ¿Quieres ayudar a la gente a sanar? Pues ayúdale a perdonar y a perdonarse. Tienes el poder de ayudar a perdonar y a perdonarse. Entonces, hay una relación directa entre salud y perdón. ¿Ok? Y entre salud y, digamos, y estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú vas a poder mantener esa salud libre de estrés y aprendiendo a perdonar? El análisis transaccional, la programación neurolingüística nos enseña estas técnicas. Esto, y lógicamente mucho más, vamos a aprender en el curso de programación neurolingüística con el empleo de técnicas. Y la técnica es algo que es así, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc. O sea, que son fáciles y potentes. Fáciles de aprender, fáciles de aplicar y potentes en sus resultados. Eso es la programación neurolingüística. Y entonces, pues tenemos que ver que en realidad tú tienes el poder. Cada uno de nosotros tiene el poder para vivir el estilo de vida que queremos. Hay muchísimo sustento al respecto, ¿no? Y poco a poco lo iremos descubriendo y describiendo, ¿no? En nuestro curso. Pero es importante que sepamos que cada uno de nosotros tiene el poder, que no tenemos necesidad de pedirle prestado nada a nadie, sino de usar el poder que está en nosotros. Para ello, contamos con un sistema psicológico que funciona íntimamente ligado al sistema inmunológico. Y que cuando nuestro sistema psicológico está alto, porque tenemos buenos pensamientos, porque tenemos pensamientos de paz, de amor, de éxito, de felicidad, de prosperidad, de abundancia, etc. Entonces nuestro sistema psicológico está alto también y en consecuencia está libre de las enfermedades, porque las enfermedades vibran en una frecuencia baja. La célula sana vibra entre 70 a 90 Hz. Las enfermedades vibran en menos por debajo de 40. Pero cuando lógicamente nuestro sistema psicológico
está bajo, porque pensamos en pena, en tristeza, en rabia, en cólera, y todo el resto de problemas que a veces lo encajonan a uno en la vida, pues entonces este sistema psicológico deprimido produce también un sistema inmunológico depresivo, deprimido, y no funciona no cumple con la función que debe de cumplir, y entonces la persona se hace lábil fácilmente de las enfermedades. Entonces, primer aspecto que a estudiar y a tener en cuenta y a mantener es nuestro sistema psicológico así en el mejor nivel, para que nuestro sistema inmunológico también sea capaz de poder preservarnos de cualquier tipo de enfermedad. Ahora, tenemos que aprender a eliminar las vibraciones bajas, y una de ellas principalmente es el miedo. El miedo es una vibración baja y negativa, pero que lamentablemente es lo que más tiene la gente. Por un lado está el amor y por el otro lado está el miedo. Y lo que tiene más realmente, y lo que nos ha dejado este contexto de esta pandemia, ha sido justamente el miedo. Y bueno, como ya sabemos, más ha sido una pandemia de miedo que de otra cosa, y bueno, y toda una serie de situaciones al respecto. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a combatir eso? Pues un pensamiento determinado nos da una emoción determinada. Y esa emoción ya determina en nosotros una estrategia, una conducta, un resultado. Entonces, si es que el pensamiento es positivo, nos va a dar una emoción positiva que tiene una vibración alta. ¿Ven? Entonces, para resumir ahora esta situación sería que el pensamiento se elabora pues a nivel de la corteza cerebral, y este pensamiento genera una emoción, ¿no es cierto? Esa emoción pasa por lo que se llama, diríamos, el sistema límbico, ¿no? Que es un conjunto de núcleos cerebrales allí, y esos tienen la capacidad o la facultad de poder convertir una emoción en neurotransmisores. Entonces, si la emoción es positiva, el sistema límbico nos va a estar generando neurotransmisores positivos, ¿no? Tipo serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera, que circulan por todo nuestro organismo. Y entonces, cuando la persona está alegre, pues el corazón está alegre, los pulmones están alegres, los riñones están alegres, es decir, todo su cuerpo está ok. ¿Producto de qué? Del pensamiento. Pero si estamos con un pensamiento de miedo, va a estar generando una emoción también de miedo, y eso, al pasar por el sistema límbico, va a hacer que el sistema límbico produzca pues el tan mencionado cortisol y otros, las endorfinas, etcétera, que también circula por todo nuestro cuerpo y que va a dañar a todo nuestro sistema corporal. Entonces, lo peor que podemos estar haciendo es meterle miedo a nuestro sistema, y eso es lo que vamos a hacer, pues cambiando nuestra representación, porque vamos a empezar a jugar realmente con nuestra mente, ¿no? En visual, sensorial y auditivo, con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que oímos, y eso que son las tres vías de ingreso a nosotros, lo vamos a ir modificando, porque vemos que si es que un pensamiento negativo nos genera esto, un pensamiento positivo nos va a generar esto otro. Así de sencillo, así de fácil, así de contundente, y eso es lo que vamos a hacer a través de la programación. Y ese poder radica en nuestra mente inconsciente. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente pues ocupa el 95% de nuestra mente. Si nosotros queremos hacer un cambio solamente con nuestra mente consciente, que es 5%, pues no lo vamos a lograr de inicio. De repente lo hacemos por fuerza, por esfuerzo, porque ya hemos dado nuestra palabra, por lo que sea, pero después pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando el inconsciente invade, pues se acabó todo ese tipo de situaciones.
En eso podemos poner miles de ejemplos de cómo es que cuando está el consciente, solo el inconsciente, es como si diríamos aquí habría 5 soldados y aquí no 25 soldados que cuando salen, pues lo arrasa a eso. Entonces realmente nuestro poder radica en nuestra mente inconsciente y lo que tenemos que hacer es poner a nuestra mente inconsciente como amiga nuestra. Es amiga nuestra que está al servicio de nosotros, porque además también su principal función de la mente inconsciente es preservarnos, es proteger nuestra vida. Y eso es lo que lo vamos a hacer también a través de diferentes técnicas en la programación. Para esto vamos a contar también con el poder de la sugestión que podemos estar haciendo a otras personas o de la autosugestión cuando nos hacemos a nosotros mismos. Nuestra mente, diríamos nuestro cerebro mejor, allí tiene diferentes ondas. Cuando uno está despierto, como en este caso, ojos abiertos, atención hacia afuera, está en la onda beta, que funciona más o menos entre 14 y 28 ciclos por segundo. Entonces, ahí está actuando la parte adulta de nuestro yo. Estamos viendo, conociendo, reconociendo dónde estamos, dándonos cuenta de todo eso. Y cuando la persona está en ese nivel adulto, sencillamente la forma de interrelacionarnos es a través de sugerencias. Uno sugiere, ¿no? Te sugiero tal cosa, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece tal cosa? Entonces te sugiero esto. Pero cuando la persona ya cierra los ojos, viene con solo el hecho de cerrar los ojos nomás, la frecuencia cerebral baja ya. Diríamos a un nivel entre 8 y 14 ciclos por segundo, o 7 y 14 ciclos por segundo, que es la onda alfa. Entonces, allí ya está tomando parte de nuestro inconsciente. Es el control consciente de nuestro inconsciente. La persona no está dormida todavía, pero está en ese estado de relajación, con su visión hacia adentro, respiración tranquila, etc. Entonces, allí, en ese nivel mental, es que se hace la sugestión. Entonces, amablemente vamos a hacer sugestiones a nuestro inconsciente, o al inconsciente de otras personas, o a nosotros mismos. Que lo debemos de hacer nosotros porque queremos hacerlo o porque la gente también nos lo pide, pero nunca permitir que a través de todas las vías de comunicación o de todo lo que hay externamente nos dejemos sugestionar por gente muchas veces malintencionada y que hace que queramos hacer o que quieren hacer con nosotros lo que ellos quieren. Y eso es lo que nunca o nunca debemos de permitir, que nadie nos esté sugestionando, que nadie esté queriendo ingresar en nuestros aposentos más íntimos, digamos, de cada uno de nosotros. Entonces, todo esto requiere de una nueva autoidentidad. Porque tenemos una identidad que lo traemos ya de nuestros padres, de nuestros familiares, digamos, del colegio, del entorno en el que vivimos, etcétera, de todas las limitaciones de lo que nos han dicho, de lo que debemos de ser o de hacer, lo que no debemos de ser o de hacer, etcétera, y está allí eso. Pero ahora queremos algo nuevo, diferente. Entonces necesitamos de una nueva autoidentidad para poder funcionar ya de una manera diferente, que es lo que vamos a empezar a hacer en este nuevo año 2023. Vamos a tener un capítulo, aunque pequeño, pero es muy importante, porque en esta situación de los influjos que tenemos para actuar, también pueden intervenir las lealtades, lo que se llama como lealtades familiares. Es decir, que inconscientemente, pues, sencillamente la persona dice o piensa, ¿no es cierto?, mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, y yo también voy a morir de cáncer para honrar esa lealtad familiar, que como les vuelvo a repetir, eso no es consciente, es inconsciente, pero está allí.
Y mientras no limpiemos también eso, entonces va a haber ese problema. Entonces vamos a hacer uno con la técnica del Ho'oponopono, que nos va a servir para esto excelentemente bien hasta que aprendamos otras técnicas también un poco más profundas, pero en este primer curso vamos a hacer eso y la técnica de otorgando el perdón y aparte también de limpiar nuestro árbol genealógico. Ya, eso vamos a hacer en este capítulo. Bueno, ahí está el tan mencionado Ho'oponopono, que es un estilo de, digamos, de dirigirnos conscientemente al cosmos. Ya sabiendo que somos responsables de lo que pueda estar ocurriendo allí. Y que tomamos esa conciencia y sabemos pedir perdón, sentirlo esto, de saber que se va a producir eso y por eso es que agradecemos, ¿no es cierto? Y amamos profundamente cada una de las cosas que hacemos. Entonces el Ho'oponopono es una técnica muy interesante que vamos a ver y si lo conocen vamos a reforzarlo tal vez para que nos sirva para poder dirigirnos ampliamente al campo cuántico. Y todo esto nos lleva a la presencia de un nuevo ser. En nuestra mente, digamos que viven dos maestros. Uno es el ego, el yo, la personalidad, y el otro es el ser. Habitualmente, ¿no? Y la psicología dice que tenemos entre 40.000, 60.000 pensamientos o acciones automáticas al día. Y que cuando hacemos una interrelación, ustedes ven que el primero que actúa es el ego, ¿no? Lo primero que actúa rápidamente contesta o hace o plantea o lo que sea y después ya se da cuenta, uy, ¿para qué le dije esto? Pero es el ego. Y no le damos presencia muchas veces a nuestro ser, que es, diríamos, por inspiración divina. Entonces, dos formas podemos estar haciéndolo, ya sea a través de los recuerdos, que es lo que nos mantiene en el estilo de siempre o en el nivel de siempre, porque sencillamente cada día volvemos a repetir lo del día anterior y así año tras año, y entonces estamos viviendo 10.000 veces el mismo día en lugar de vivir, pues, digamos, 10.000 veces días diferentes, ¿no? Llenos de cambio, de acción, de emoción, de modificar, de estar viviendo nuestra vida en el aquí y ahora. Ese es el ser, el que sabe vivir en nuestro aquí y ahora, porque sencillamente es el único lugar y el único momento en el cual podemos estar haciendo lo que tenemos que hacer. El pasado nos puede estar dando un sentimiento de culpa por lo que hicimos o por lo que dijimos o lo que no hicimos o dijimos, y el futuro nos puede estar dando un sentimiento de preocupación por lo que puede ocurrir, y por estar viviendo en el pasado o en el futuro, llenándonos, ¿no es cierto?, de emociones que malogran nuestro sistema biológico, dejamos de vivir el presente, que es el único momento en el cual podemos vivir así, plenamente, conscientemente, con nuestro nuevo ser. Y en esto nos van a ayudar los espejos cuánticos, porque todas nuestras acciones las enviamos al universo, y entonces hay espejos cuánticos que nos hablan de nuestra vida normal, habitual. Hay el espejo cuántico de nuestras pérdidas o también el espejo cuántico de nuestros juicios. Y todo eso se va a ver reflejado en nuestra vida en función de estos espejos cuánticos que también lo estaremos viendo y aprendiendo y haciendo en nuestro curso. Son los 3 tipos de energía que enviamos al campo cuántico. Y también tenemos que entender claramente que la mente no es un imán. No es un imán que está atrayendo como el imán habitual que conocemos, sino que la mente es un resonador, o sea, vibra. ¿Vibra con qué? Vibra con la energía de nuestros pensamientos. Y entonces esa energía lo estamos enviando al campo cuántico. Y a ver qué nivel
del campo cuántico alcanza esa vibración, porque en el campo cuántico está todo. Ahí está la salud, la enfermedad, la tristeza, la alegría, la pobreza, la riqueza, está la salud, la enfermedad, está todo en diferentes vibraciones. Entonces, ¿qué estamos atrayendo a nuestra vida a través de ese resonador que es nuestra mente para atraerlo así, nosotros a través de nuestra calidad de pensamientos? Hacernos responsables de eso, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que vibrar? ¿Con qué tipo de pensamientos? ¿Cómo es que lo vamos a lograr para que atraigamos a nuestra vida lo que realmente queremos atraer? Porque conocemos seguramente la ley de la atracción, ¿no es cierto? Y decimos, pero mi vida no funciona. Sí funciona, ese es el estilo de vida, eso es lo que... Tu vida es el reflejo de lo que estás atrayendo. Y eso que has atraído a tu vida es el reflejo de tus pensamientos. Solamente que esos pensamientos están grabados desde la infancia. Esos son los que de costumbre los tienes, que crees que es lo normal y que sencillamente nunca te has puesto a pensar que hay necesidad de reprogramar. Porque la programación neurolingüística en realidad es una reprogramación, porque todos estamos programados. Principalmente durante los primeros 12 años de nuestra vida. Ya estamos programados por todos los mensajes de papá, de mamá, etcétera, y después uno cree que tiene libre albedrío y no tiene libre albedrío. Porque este libre albedrío, que parecería así, pues repite lo que los padres y lo que tienen allí grabado en la mente de la persona. Entonces, tenemos esa posibilidad, ¿no? Y esa realidad en el momento en que lo entendamos así, de poder tener pensamientos que resuenen con niveles elevados de riqueza, de salud, de felicidad, de éxito, de abundancia, y que esa vibración, ¿no es cierto?, sea lo que justamente llega a nosotros, hagamos un colapso de onda y sea para nosotros eso que estamos eligiendo conscientemente, pensamiento intencionado. Y así tenemos varios otros temas de filtrar la realidad. Por ejemplo, muchas veces cuando hay pues un acúmulo de tanta información, como lo dijo ya Noam Chomsky, ¿no?, un politólogo y filósofo americano, que decía, la función de los medios no es informarte, sino es que moldear el pensamiento de las personas de acuerdo a lo que los poderosos quieren que tú pienses. Y entonces cuando, por ejemplo, nos han dicho mañana, tarde y noche de todo ese problema que había, cuando alguien quiere decir, no, así no es esto, no, así dice la televisión, así dice tal gente, así dice, o sea, filtramos ya la realidad como que eso es lo único que hay y que ha ocurrido así. Eso es lo que tenemos que ir también eliminando de nuestra vida, porque eso nos ha producido estados alterados de conciencia, y en esos estados alterados de conciencia, pues sencillamente uno no puede comunicarse, ni externamente, ni internamente, o sea, ni con los miembros de la familia, ni siquiera con uno mismo, porque muchas veces con esto nos han alejado a nosotros mismos. Y que los procesos en el universo no son lineales. No es que yo quiero una casa, o yo quiero un departamento, o yo quiero comprarme una cartera, quiero y pan viene. Sería un proceso lineal, que también hay, pero la gran mayoría en el universo son los procesos no lineales, y que eso también es importante que lo entendamos, ¿no es cierto?, para el trabajo que vamos a realizar con el universo. Y dejarnos pues de pensamientos entrópicos que tienden a alterar todo, porque muchas veces todo este desorden externo, de todas las manifestaciones, los problemas y todo que vemos, muchas veces no ponemos filtros adecuados y se introduce también en nuestro organismo y nos causan también desorden interno. Entonces hay un problema energético
de desorden, ¿no? Que modifica nuestra actuación. Y tenemos que ponerle mucha negentropía, así tremendamente, en pensamientos buenos, positivos, saludables, para poder controlar y eliminar todo ese tipo de situaciones. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Recuerda, tú tienes el poder, yo tengo el poder. O sea, tenemos el poder para poder realizar cada una de las cosas que queramos hacerlo. Y así vamos a tener, por ejemplo, diversas aplicaciones de la programación neurolingüística, por ejemplo, para gestionar nuestras emociones, ¿no? Vamos a hacer técnicas al respecto, ¿no? Para gestionar nuestras emociones, técnicas para, por ejemplo, cambiar nuestra realidad utilizando las modalidades y submodalidades. Las modalidades son, digamos, las formas como ingresan el conocimiento a nuestro ser, y que tenemos visual, sensorial y auditivo, ¿no es cierto? O sea, lo que uno ve, lo que uno escucha y lo que uno siente. Y las submodalidades son las características de estas modalidades. Por ejemplo, en la visual, digamos, la submodalidad sería si es brillo, si es oscuro, ¿no? Si es claro, etcétera. Y entonces, con eso vamos a jugar realmente, así, el término es así, jugar. Porque vamos a modificar todo en el contexto de que el cerebro no sabe distinguir si es que solamente lo está pensando, imaginando o se está realizando. Para el cerebro es como que está pasando, y eso es para bien o para mal, pues realmente cuando es para mal, terriblemente negativo, ¿no es cierto? Pero podemos cambiar, usando las modalidades y submodalidades, podemos cambiar nuestra realidad y pues modificar nuestro estilo de vida. Así como también muchas veces pues estamos estudiando algo y nos dura un mes, 2 meses, 3 meses, pues nos olvidamos porque no sabemos anclar ese conocimiento. Entonces vamos a anclar lo que queremos que perdure en nosotros para crear un cambio permanente. Entonces allí también vienen los anclajes, o para también hacer un colapso de anclas que nos permitan desaparecer anclas negativas, porque también muchas veces pues, pueden estar allí inconscientemente un ancla negativa y que tenemos que eliminarlo. De repente un ancla se ha anclado y tiene terror, temor a las alturas, a los ascensores, etc. Entonces hay que desaparecer también de nuestra vida esas anclas negativas. Y así como otros ejercicios de PNL, de fondo blanco, todos son ejercicios, prácticas que vamos a desarrollar en el curso, que como ustedes van a ver, son sencillas de hacer, pero son potentes. Es importante el aprender la técnica, sí, y tener muy claro qué es lo que queremos lograr en cada uno de estos ejercicios que estamos haciendo para eliminar voces molestas, por ejemplo, internas, ¿no? Cómo hace la programación para poder hacer ese tipo de trabajo. Y hay 5 tratamientos especiales, diríamos, de la programación neurolingüística para hacer la ecología mental. Porque habitualmente hablamos de ecología ambiental, ¿no es cierto? De cómo tener limpio, aseado, ordenado nuestro entorno, la naturaleza, etc. Pero si partimos del principio que nadie puede dar a otro lo que no tiene para sí, entonces tenemos que empezar por nuestra casa, a hacer nuestra ecología mental. Y para ello hacemos una primera práctica, ¿no? Una primera terapia que es sobre la línea de la vida. Entonces, en esa línea ponemos el futuro, el pasado, el presente, y la persona va dando pasitos para atrás hasta encontrar el problema, ¿no? Que puede ocurrirle ahí a la persona a los 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, tratamos ahí el problema, solucionamos, o sea, cambiamos la representación mental, porque hay un cambio en todo lo que corresponde a la parte bioquímica de nuestro cerebro.
Entonces, cambiamos bioquímicamente eso y a lo anterior no aparece, hay un cambio bioquímico. Y curamos allí, después ya lo traemos a la persona al presente, de ahí al futuro, y que mire actuando sin ese problema que ya acabamos de tratarlo. A eso se refiere la línea de vida, o sea, es la limpieza efectiva, real, en nuestro cambio de vida. Entonces, el otro tratamiento es el que ya estaba diciéndoles de otorgando un perdón, ¿no? Otorgando un perdón. Esta es una técnica liberadora, en realidad, porque el perdón estanca. Y nada que esté estancado es bueno, ¿no es cierto? Es como un agua de un río, que mientras corre está muy bien, da la vida, porque sirve para regar, etc. Pero si es que se empantana y llega allí el agua y se empantana, entonces crecen maleza y crecen animales, etc. y ya no sirve. Así igual, la falta de perdón hace que esa energía se estanque en algún órgano de nuestra economía corporal. Y se hace sumamente necesario, ¿no?, esa posibilidad de eliminar eso de nuestra vida. Que eso, diríamos, tenemos que entenderlo más, no como una situación de piedad o porque el otro necesite de nuestro perdón ni nada por el estilo, sino es un signo de inteligencia y de cariño y de amor a nosotros mismos para no tener que estar con ese estancamiento de esa energía que va a malograr cualquiera de nuestros órganos de nuestra economía corporal. Entonces, el otorgar un perdón, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque nosotros mismos tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos, por todo lo que hemos pensado de repente mal de alguien. Y entonces es una técnica potente, interesante, bonita, fácil de hacer y, como les digo, muy potente. Y que nos puede liberar de cualquier enfermedad. ¿Listo? A ver, perdónenme, ha habido un inconveniente acá en la máquina filmadora. Entonces les repito brevemente esto de liberando a tu niño interior, porque les decía que el primer tratamiento es de la línea de la vida para ubicar en qué parte de su vida ha tenido ese problema y que de ahí viene, ahí actualmente trae ese problema a la persona. Entonces nos vamos acá, curamos, liberamos todo eso y la persona realmente se libera. El segundo tratamiento es otorgando un perdón, porque generalmente este problema ha ocurrido con los padres o con las personas más cercanas a uno y hay que perdonar eso, ¿no? Entonces el segundo tratamiento es el liberando el perdón, otorgando el perdón. Y el tercer tratamiento es liberando a tu niño interior, porque justamente ha sido pues en esa edad. Y en consecuencia el niño interior está herido, ¿no? Ya sea porque ha sido abandonado, abusado, humillado, traicionado, rechazado. Y hay que curarlo, porque el niño es una de las partes que es atemporal, o sea, se mantiene igual como niño toda nuestra vida, independientemente de nuestra edad. Todos tenemos un niño de 8 años, que es el que nos da justamente la parte emocional. Y ese es el que nos causa, diríamos, todos este tipo de problemas, porque ese niño ha sido abusado, rechazado, maltratado, etc. Entonces, por eso es muy importante el curar a ese niño. ¿Ya? Y ese es el tercer tratamiento. El cuarto ya corresponde al pago de la deuda emocional. A veces alguien le hace algo a una persona y la otra persona se queda, digamos, en la inacción, se queda esperando que vengan a pagar ese problema que ha tenido.
y mientras tanto está enganchado en eso, no puede progresar, no puede actuar, o lo hace pues, digamos, con mucha deficiencia. Entonces se hace muy interesante el hacer este pago de la deuda emocional, que puede ser por algo que me hicieron o por algo que yo hice. Entonces tiene dos partes, dos tipos de tratamiento. Y por último, dentro de estos 5 tratamientos especiales, está el de comunicándote con tu síntoma, que es lo que estábamos hablando de inicio, para saber por qué estás acá. Sé que por algo estás, sé que algo me quieres decir, y es importante el que nos conectemos con nuestro síntoma. Y de esa manera, pues, evitar la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, pues quiero prometerles, digamos, un curso muy atractivo, muy agradable, muy útil, para que este nuevo año lo empecemos pues de la mejor manera, con mucho ímpetu, con mucho deseo de hacer bien las cosas, con mentalidad diferente, con pensamiento consciente, intencionado de lo que queremos hacer, y de esa manera podamos estar viendo que efectivamente sí podemos estar haciendo y utilizando nuestro poder interior, porque recuerda, tú tienes el poder. ¿Listo? Ahora, si es que hay algunas preguntas, con mucho gusto. No sé si se puede abrir aquí el micrófono o... Sí, ahorita, a ver, acá tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿qué relación hay entre PNL, NNG y decodificación? Ya, a ver, voy a sentarme un ratito. Está bien, doctor. Bueno. Excelente, pues, a ver, la pregunta dice, ¿qué relación hay entre PNL, NNG y decodificación? la biodescodificación es otro estilo, diríamos, de poder tratar también los códigos, porque las enfermedades tienen códigos y hay que descodificar ese contexto desde el punto de vista biológico. En la programación neurolingüística lo hacemos fundamentalmente a través del cambio en el pensamiento o el cambio, diríamos, en la parte ancestral. Ya son estilos muy válidos y muy útiles también. Del anterior, no sé, el intermedio, no sé qué me has dicho realmente, no. ¿NNG? Ah, la nueva medicina germánica, claro, claro. Miren, ahí van en ese mismo contexto, son pequeñas variaciones que cada uno de los actores, pues, o de los autores, ha tenido a bien realizar, ¿no? Y que cualquiera que utilice, si lo están haciendo bien, no hay ningún problema. Todos cumplen con su finalidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que pueden hacerlo directamente también si se encienden su micro, ¿no es cierto? Ya, si es que alguien desea. Hola. Creo que no hay nadie, bueno, estaré esperando, todos se han quedado cansados. Yo pienso, a ver. Buenas noches, doctor. Hola. ¿María? Simplemente para felicitarlo, doctor. Gracias por esta ponencia que nos ha dado y animándonos para que estemos en el curso. Y ahí estaremos, doctor. Muchísimas gracias. Linda ponencia. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esto es también para que estén mejor informados, para que sepan del curso, porque a veces pues uno no escucha mucho, no ha tenido mucho contacto con la programación, y es importante que sepamos que estamos programados desde nuestra infancia y que
esos programas nos sirvieron seguramente mucho antes, ahora ya pueden ser inútiles o incluso hasta perjudiciales. Y es importante que sepamos eliminar eso como una computadora. ¿No es cierto? Que tiene un software antiguo que hay que eliminarlo, hay que cambiar y poner un nuevo software. Es así también, nuestros pensamientos son el software, ¿no es cierto?, de nuestro hardware, que es el cerebro. Doctora Cecilia Pazos, doctora buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Hola, Cecilia. En especial agradecerle a la doctora Orna su interesante ponencia y quisiera que nos ampliara algo en relación a la lealtad ancestral, a la lealtad generacional, es decir, cómo poder revertir eso y cómo se correlacionaría con el factor hereditario. Muy bien. Pues, a ver, es difícil de repente el poder comprimir esto, sin embargo, quiero decirles que esto viene ancestralmente también, esto de las lealtades, ¿no? Porque digamos que en nuestro inconsciente profundamente está guardado desde la época de las cavernas, en donde para que uno pueda permanecer allí en su tribu correspondiente, pues tenía que obedecer las órdenes, etcétera, todo, porque ahí tenía protección, resguardo, abrigo, etcétera. Y estar fuera de su tribu era peligroso, la gente corría el riesgo de ser atacado por otras personas, etcétera. Entonces, lealtad familiar, lealtad al grupo, desde allí viene esto. Entonces, esto es inconsciente, lógicamente, y para eso es que pues, entra este término de lealtad familiar, que es inconsciente totalmente, pero que tiene ese origen ancestral. Ahora, para esto, en realidad tengo todo un curso especial, ¿no?, de reconversión, que se llama, para poder estudiar la limpieza del árbol genealógico. Ahora vamos a hacer, en este curso, vamos a hacer una pequeña limpieza del árbol genealógico, utilizando otros instrumentos, principalmente del Ho'oponopono, en donde vamos a poder comprobar, ustedes van a poder comprobar también la importancia que tiene eso. A veces hay, pues, diríamos, problemas mucho más serios, más profundos, que necesitan de otro tipo de tratamiento ya también mayor a nivel del árbol genealógico, ¿no?, específicamente, y de ver pues los problemas de papá, de mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, etcétera, porque eso viene 3 generaciones atrás y 3 generaciones adelante. Entonces, cuando uno limpia el árbol, pues se limpia hasta tercera generación anterior, y también los hijos, nietos y bisnietos. O sea, es una cosa muy, muy importante al respecto. Y lo que se ha estudiado es que lo que más influye en realidad no es la genética, sino es la epigenética. Todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que se dice, por ejemplo, la diabetes es hereditaria. No es que se hereda la diabetes en sí, sino se hereda epigenéticamente el entorno. No hay dulzura en mi vida. Y la mamá aprendió a amargarse, a pensar que no hay dulzura en su vida, y la hija también aprendió de esa situación y también genera ese contexto. Entonces es muy importante el tener en consideración que este grupo de enfermedades que se dicen que son hereditarias, en realidad no lo son tal en esa intensidad así, sino fundamentalmente desde el punto de vista epigenético, y estudiar qué es lo que pasó, qué es lo que condicionó, qué es lo que hizo que se produjera en una mayor intensidad, y se puede limpiar todo eso. Y ahí está, diríamos, la situación de lo que realmente sirve estas técnicas. Muchas gracias, doctor Orna. Interesante, muy interesante lo de la epigenética, que viene a ser un puente de diálogo entre la genética y el componente ambiental. Así es. Muchas gracias. Así es. Gracias. Doctora, la última pregunta tenemos a Dalila Tapia. ¿Puede abrir su micrófono?
Buenas noches, doctor Hernán. Buenas noches a todos. Hola. Doctor Hernán, felicito por su ponencia, muy interesante. Mi pregunta va a... Usted decía, bueno, que las enfermedades se obtienen de los pensamientos que uno tiene durante su vida y que los ha guardado en el inconsciente y que de alguna manera en algún tiempo afloran, ¿no? Entonces, mi pregunta va, y en los niños pequeñitos que todavía no han tenido esas vivencias, los pequeños que se enferman, ¿a qué se debe? ¿O es por los padres, o es las generaciones anteriores, como acaba de decir algo así? ¿Se deberá a eso? Ahí va mi pregunta. Muy Gracias bien, por señora, respuesta. muy bien, muchas gracias. Muy interesante su pregunta, porque justamente sí, pues ese es el interés. ¿Y los niños? ¿Qué pasó con los niños? Pero nos olvidamos que el intercambio que hay de la mamá con el hijo es muy profundo, ¿no? En ese contexto del intercambio mamá-hijo placentario. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la placenta no solamente pasan los nutrientes de la sangre, sino también pasan los bioquímicos, productos de lo que le pasa a la mamá. Entonces la mamá está tensa, está ansiosa, tiene cólera, tiene preocupación, se ha peleado con el esposo, que es uno de los factores muy gravitantes ahí en esa situación del embarazo, y todo eso está pasando al bebé. A veces el niño se siente rechazado porque la mamá no quería tenerlo, por ejemplo, y el niño siente eso internamente y se siente rechazado, porque de repente se enteran que es hombre y que querían mujer, o al revés, y se siente rechazado porque o de repente no querían tenerlo, sencillamente la mamá dice, no quiero este hijo porque yo quiero estudiar todavía. O sea, todo lo que pasa externamente el hijo lo tiene, internamente lo siente, y entonces nace ya con todo ese tipo de situaciones. Ahora, también se manifiesta por este lado que las leyes de la genética están al servicio de las leyes del karma. Esa es otra situación en donde podríamos meter lo generacional, y que a veces, ¿no? De repente de una generación anterior, supongamos que esa persona en su vida ha sido demasiado cruel, por ejemplo, ¿no? Y que en esta vida la correspondencia es que viene ciego, por ejemplo, o viene tullido, ¿no? O viene con alguna malformación física. ¿Qué pasó? Entonces ahí hay que estudiar la epigenética, la genética, y también lo transgeneracional. Todo eso interviene en un problema de esta naturaleza. Entonces el niño no es solamente que nació y que tiene los 8 meses anteriores. Claro, en la gran mayoría de los casos es lo que absorbe el niño dentro del útero, ¿ya? Pero extendido a las otras dos cosas que le estoy diciendo. Muchas gracias, muy amable. Ya, señora, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta introducción al curso que se va a realizar los días sábado 28 y domingo 29 de enero. Justo puse en el chat mi número de celular para cualquier consulta al 995-745900. También les estoy pasando el flyer con toda la información. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctor Hernán, muy excelente su ponencia. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Yo soy el agradecido, realmente les agradezco muchísimo, y espero verlos en el curso, si ustedes lo tienen a bien y si les ha parecido interesante, por cierto. Gracias, doctora, ahí estaremos. Muy Listo. amable, gracias. Buenas noches. Ya. Felicidades. Muchas gracias, doctor Hernán. Muy bien. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias, doctor Renan. Ok. Gracias a ustedes. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches. Muchas gracias.